Acá estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en la primera edición en la pantalla de TV, en un día donde afuera del Congreso va a haber mucha actividad porque hoy es la marcha de todas las universidades públicas, una marcha en defensa de las universidades públicas que, entre otras cosas, va a pasar por acá, por las inmediaciones del Congreso, para confluir después todas las columnas a las 18 horas en Plaza de Mayo. También es un día especial porque se está analizando todo lo que dejó la cadena nacional de poco menos de 20 minutos que dio ayer el presidente de la Nación, con anuncios más vinculados a la macroeconomía, ¿no? La economía vinculada a donde está poniendo el acento el presidente y hacia dónde cree que tiene que ir el rumbo, pero también haciendo un llamamiento a que se vote la ley de bases, ¿no? Así que de esto también vamos a estar hablando. Lauri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Meli, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Te sorprendió algo de la cadena nacional? No, no me sorprendió absolutamente nada porque, bueno, vimos a un jefe de Estado como Javier Milei defendiendo lo que él cree que es algo muy positivo, que son los superávits gemelos, el superávit tanto primario como financiero, digamos, de alguna manera muy fiel a su estilo, diciendo, bueno, que fue el mayor logro de la historia económica, poco más, en tan poco tiempo haber logrado estos superávits, sobre todo proveniendo de una crisis tan aguda como la que heredó en diciembre de 2023, cuando asumió su gestión, con lo cual no me sorprendió que hiciera un elogio sobre ese logro macroeconómico, como vos bien acabas de decir. No, tampoco me sorprendió el hecho de que apuntara contra el Congreso, o que de alguna manera instara, más que instar, es exhortar. Tampoco, porque presionar a los legisladores sería para que aprobaran la ley bases y el paquete fiscal. Veremos si, bueno, todo esta que es un poco la duda de tanto de la oposición como de algunos economistas, incluso de la misma línea ortodoxa de Milei, si mantener a raya el déficit, digamos, este eslogan, ¿no? El déficit cero es sostenible en el tiempo. Eso es un poco la duda que hoy de alguna manera cunde entre los economistas. Y bueno, concretamente, cuán tolerable va a ser para la sociedad el ajuste y la licuación, sobre todo de sus ingresos. Que ayer Leo lo menciona de alguna manera agradeciendo el esfuerzo que estaba haciendo la sociedad, pero tampoco fue detallado, ¿no? El esfuerzo que hacen o en qué sentido, y un esfuerzo que sabemos que cae principalmente en jubilados y obviamente en los trabajadores que están informalizados. Trabajadores informalizados, vía tarifas también, que están llegando las primeras facturas con los aumentos, eso también, pero como vos decís, no detalló en qué está afectando, pero prepagas obviamente, que es parte fuerte de su electorado. También, más allá de lo que decía Laura en la cuestión de fondo, en lo que fue el discurso, se está hablando mucho del formato en el día de hoy, en lo que son las repercusiones, en lo que tiene que ver con el ministro de Economía y el titular del Banco Central parados allí al lado, junto a otros dos funcionarios de menor jerarquía, con esto de la autarquía o no del Banco Central y por qué tenía que estar allí ese funcionario, sembrando algunas dudas. También el formato de cadena nacional diciendo, bueno, Milei que habla tanto de la libertad del mensaje y que la gente pueda ver lo que quisiera, porque la obligación de la cadena nacional. Es un poco, desde el gobierno también fue contestado que es para que el mensaje llegara efectivamente y no se diluyera justamente en el horario del prime time televisivo, que son las 21 horas. En la previa o la vigilia por una marcha muy importante que promete ser multitudinaria, que se va a dar a nivel federal, donde la consigna es defender la educación pública, pero donde también ya empiezan a aparecer las críticas en este sentido por parte de los integrantes del Gobierno Nacional, porque es una marcha de la que va a participar distintos referentes de la oposición, independientemente de su paso o no por la educación pública, sobre la que también ya se expresó Cristina Fernández de Kirchner, sobre la que Sergio Massa tenía la pretensión de participar o acompañar a su hija, y la participación de la CGT y la CTA, ¿no?
Sí, es un poco, va a ser muy heterogénea la composición de la marcha de hoy, porque va a ser indudablemente una marcha predominantemente opositora al gobierno de Milei. Sí. Da la impresión de que va por ese lado. Habrá que ver qué magnitud adquiere esa marcha. Para el gobierno, la discusión, por lo que dijo el vocero presidencial, la discusión ya está saldada. El gobierno ya hizo los aumentos que tenía que hacer, a su juicio ya está suficiente. Habrá que ver si esto efectivamente es así después de la marcha de hoy. Y bueno, la duda es cómo se va a aplicar el protocolo antipiquete que ha prometido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que supuestamente se va a instrumentar en esta marcha, que a mí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Si es aplicable este protocolo para este tipo de marchas. Claro. Porque, a ver, uno puede entender que un protocolo antipiquete tendría que funcionar cuando, por ejemplo, un grupo de manifestantes corta una vía que impide el acceso, por cortar ejemplo, el puente Pueyrredón. Exactamente, cortar el puente Pueyrredón o alguna otra vía de acceso clave a la ciudad. Por ejemplo, cortar la 9 de julio en todos sus tramos para impedir el acceso de la gente por parte de un pequeño grupo de manifestantes. Ahora, tratándose de una marcha que se prevé que va a ser multitudinaria, habrá que ver si efectivamente es concebible aplicar este protocolo para estas circunstancias, ¿no? Sí, y aparte con la sensibilidad que implica cualquier consigna que venga de los estudiantes principalmente, ¿no? Porque si eso vos lo ponés en un contexto regional, cada vez que en algún sector de Latinoamérica los estudiantes se hicieron oír y las fuerzas de seguridad avanzan sobre ellos, en general sirven como telón de fondo para drenar otros climas sociales que también se van cosiendo y que cuando tocan un estudiante, bueno, saltan otros reclamos, ¿no? Sí, esto de que, claro, vos decís gente que salga por allí, además porque están los estudiantes, entonces sumarse por allí con algún otro reclamo a esta punta de lanza que son los estudiantes. Muchas incógnitas también en la previa de debate sobre va la CGT o van los movimientos sindicales, entonces voy a la marcha, van los movimientos piqueteros o movimientos sociales, me sumo a la marcha. Bueno, una especie de contradicción también en los debates previos por redes sociales y por algunos medios que lo vimos. Bueno, finalmente parece que va a ser masiva la participación de esta tarde. Y hay que ver realmente lo que dice Laura, ¿no? Con qué prudencia lee el gobierno nacional que no es conveniente avanzar cual si fuera cualquier otra marcha sobre aquellos que van a empezar a encolumnarse de distintas zonas, distintas regiones y van a avanzar hacia la Plaza de Mayo. Y esto obviamente puede producir por una cuestión numérica que por algún instante, por algún tiempo se corte alguna calle. No es el objetivo principal de la marcha, pero justamente es marcha por eso, porque van a ir avanzando y al avanzar van a ir cortando algún tramo. Y la cuestión, sí, Meli, de si el operativo finalmente lo comanda el área de seguridad de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri o si lo comanda la Nación, que está Patricia Bullrich, como se sabe, con este protocolo antipiquetes. Hay todavía negociaciones de última hora para ver qué papel va a tener cada uno. Se está pidiendo que en la línea por lo menos de frente a los manifestantes esté la policía de la ciudad. Está todavía abierta la discusión por estas horas, hay que ver cómo se termina zanjando ese tema. La legislatura porteña se expresó con 30 votos de 60 sobre el tema, pidiéndole la oposición y algunos aliados del oficialismo en la ciudad, pidiéndole a Jorge Macri que sean ellos los que estén a cargo del operativo. Bueno, Lauri, seguimos con vos. Seguimos acá, volvemos al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados en particular, porque como ya describíamos en el programa anterior, lo que se viene en la Cámara de Diputados es una discusión muy importante sobre la ley de bases y el paquete fiscal, que si bien no están convocadas formalmente, las comisiones a cargo de debatir estos asuntos justamente se reunirían mañana y pasado para ya empezar a dictaminar sobre estos temas que ya vienen tan
están negociados, ¿no? Sí. Vienen desde enero, febrero, con idas y vueltas desde la Casa Rosada y los bloques dialoguistas. Después, bueno, después de que no pudo prosperar la ley de bases original, ahora se vuelve a la carga con esta nueva versión de la ley de bases, acompañado en esta oportunidad por este paquete de reformas fiscales. Sobre este último punto vamos a hacer hincapié. El impuesto a las ganancias está incluido dentro de este paquete. Es un impuesto que el gobierno ha bautizado como impuesto a los ingresos. Se restablece, ¿no?, el cobro de este impuesto para los trabajadores que tienen salarios trabajadores solteros con salarios a partir de 1.800.000 pesos mensuales y trabajadores casados con 2 hijos a partir de 2.200.000 pesos mensuales. Aquí la discusión es si estos pisos mínimos no imponibles deben ser actualizados en qué periodo. El gobierno propone que se actualicen por IPC de manera anual. La oposición, prácticamente en todo su abanico, sostiene que la actualización debe ser trimestral para justamente impedir que trabajadores que vean incrementados sus sueldos a partir de el IPC, no caigan rehenes de este tributo. Hablemos un poquito para atrás, por favor, con la placa anterior. Exactamente, suba de los mínimos, la actualización es lo que acabamos de decir. Quería acotar también que las escalas también, según la oposición, deberían ser actualizadas de manera trimestral. Ahora sí, avanzamos con la siguiente. Bienes personales, hay un régimen especial para el pago de este tributo para aquellas personas contribuyentes que quieran efectuar el pago para los siguientes 5 ejercicios fiscales, contabilizando el año anterior y el presente. Para ellos se les ofrece un pago anticipado del 75% de este impuesto y a cambio, y este es uno de los puntos discutidos, se le otorgaría estabilidad fiscal hasta el año 2038. Ese es un punto que va a generar bastante discusión. Tan largo, justamente porque excede el periodo presidencial de Javier Milei. Vamos adelante entonces con la siguiente placa, blanqueo de capitales. Esto también es un beneficio para todos aquellos que tengan bienes y capitales que no han regularizado ante la AFIP. Bueno, aquellos que sean a partir de los $100.000 puedan blanquear estos capitales. Y bueno, deberán pagar, por supuesto, un tributo que no es muy alto. Va a ser 0 a partir de hasta $100.000. Y bueno, esto ha generado algún tipo de discusión también en Unión por la Patria, que considera que, bueno, beneficia a algunos sectores económicos, mientras que la oposición dialoguista sostiene que debería haber un premio para los contribuyentes que sí, claro, que han pagado sus respectivos impuestos por su patrimonio. Seguimos adelante, entonces. ¿Cambian los mínimos no imponibles de los impuestos personales? Cambian, sí, cambian. Van a la baja. Antes, durante el gobierno de Alberto, ahora no tengo los porcentajes, pero durante el gobierno de Alberto Fernández lo que se propuso y se estableció así es subir el impuesto a los bienes personales, creo que era del 2 y pico, y este gobierno propone, como el gobierno de Mauricio Macri, bajar ese impuesto. Ese fue uno de los puntos también que señaló Unión por la Patria. Además creo que los 5 años de, si vos pagas adelantado este periodo, te dejan congelado lo que son los bienes. Uh-huh. Y no, digo, seguís pagando sobre los mismos bienes esa alícuota y se paga adelantada. Entonces lo que le dice la oposición es el Estado se está perdiendo de recaudar. Exacto. Exactamente, además del beneficio que implicaría para un determinado grupo de contribuyentes que se estima que son de altos patrimonios, en detrimento del resto de la ciudadanía, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, esto está en la ley de bases, ¿no? Pero
me gusta recalcarlo porque tiene que ver también con beneficios fiscales, tributarios y aduaneros para aquellos que deseen ingresar en este régimen. Se trata de grandes inversiones, grandes empresas que a partir de $200 millones pueden ingresar a este régimen de beneficios de todo tipo. El planteo que se está haciendo aquí puntualmente es que esto también derrame o que sea también, las pequeñas y medianas empresas también puedan participar de este régimen de beneficios fiscales, por supuesto con un ingreso menor en cuanto a monto, que esos $200 millones sea menor para que puedan ingresar estas pequeñas y medianas, pero el gobierno hasta ahora se ha negado a modificar este tema. Sí. No, digo, esa fue una de las cuestiones que planteó Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, que fue de los que menos duró en su cargo. Lo planteó en la primera exposición que tuvo aquí, la primera tanda de funcionarios en enero, y justamente las consultas que recibían eran estas que decía Laura, cómo diferenciar la pyme del grande y tratar de salvaguardar eso, que pasa en muchos proyectos de ley, siempre esto de la diferenciación o la discriminación entre lo que es pyme, lo que es mediano y lo que es grande, tratar de que no sea para todos igual, porque se le hace más dificultoso siempre a la pyme poder participar de este tipo de beneficios. Entonces, bueno, eso era una de las cosas que había aclarado el funcionario, que bueno, finalmente ya no está, pero había dicho en ese momento lo más importante del proyecto para parte del oficialismo. Y ayer en la propia cadena nacional habló de lo que él percibe, entre otras cosas, es la reducción de impuestos. O sea, le parece que... Bueno, no se nota, no se está notando. No, pero digamos, se está notando para un determinado sector. Digamos, indudablemente para las grandes inversiones, las grandes empresas, indudablemente sí. Digamos, se está buscando que las grandes empresas, las corporaciones, digamos, inviertan en el país. El sector privado. Con, de alguna manera, la posibilidad, o por lo menos con el deseo, con el anhelo de que justamente creen mayor fuentes de trabajo y dinamicen la economía, estos sectores. Pero la crítica que se le hace de la oposición es, primero, el efecto derrame no se vio ni en las mejores épocas de la economía, o ha sido muy limitado. Dos, el motor de la economía no son tanto las grandes como sí las pequeñas y medianas, y este sector ha sido prácticamente solapado en estos proyectos de ley. Que las pequeñas y medianas empresas con este nivel de esquema tarifario, o sea, es muy difícil que puedan generar mayor competitividad, que puedan generar empleo, porque lo que les pasa es todo lo contrario. Bueno, es por esa razón que la Unión Cívica Radical presentó e insiste, como así también distintos bloques dialoguistas, ¿no?, en incorporar la reforma laboral. La reforma laboral es una demanda no solamente de estos bloques, sino también de un vasto sector de las pymes que consideran que flexibilizando algunas condiciones laborales pueden tomar más empleados, por lo menos no le va a ser tan oneroso despedirlos. Despedirlos. No, o despedirlos o tomar gente, digamos, eventualmente, porque se les bajan los costos laborales. Bueno, esto justamente es una demanda que se ha planteado, pero aún así todavía generan algunos chisporroteos, algunos puntos que está contenido dentro de esta reforma laboral, como por ejemplo la eliminación de las cuotas sindicales, ¿no?, que hacen a la caja de los gremios. Ya la CGT se plantó en contra, sí, y hay algunos bloques dialoguistas, como por ejemplo Hacemos Coalición Federal, que están en contra también. Habrá que ver el PRO, que hasta ahora mira para el costado sobre esta cuestión. El gobierno no se atreve a tanto, o sea, la eliminación de las cuotas sindicales no lo planteó así en el decreto 70-2023. Y lo que pasa es que eso se traduce en paros. Estamos en un momento en el cual el gobierno está tratando de tender puentes con los gremios. Y este es un tema que genera muchísima rispidez. Aún así, el radicalismo ha dicho que va a ir adelante con este planteo en el recinto y que cada uno vote como crea, como considere, y que deje constancia en el voto si
como ellos dicen, están dispuestos a bancar a la casta sindical, entre comillas, o no. Esta es un poco también la discusión política que se da sobre esta cuestión. Hay que ver si la reforma laboral va a debutar en este contexto, si se aprueba, si pasa al Senado, si luego que se reglamente, digo, tiene que debutar en este contexto de la plaza seca, esta que se apunta desde el gobierno a secar el consumo como objetivo para que la macro dé con menos inflación y cumplir con los compromisos externos y con un poco lo que fue 2017-2018 en el gobierno de Macri, que había dicho, bueno, el consumo interno no importa, nosotros vamos por un objetivo macro. Después llegó la contienda electoral de medio término, el gobierno en ese momento de Cambiemos descartó esa iniciativa y esa modalidad económica. Bueno, hay que ver ahora también hasta dónde se va a estirar y quién con una reforma laboral nueva va a salir al mercado laboral en un contexto donde no hay consumo interno. Hablar de reforma laboral es algo sumamente sensible a la luz de las presiones que los gremios están tratando de hacer para que algunas cosas no entren dentro de una reforma. Porque tampoco, digamos, se me está chanfleando el micrófono, lo voy a tratar de repescar. Eso por un lado. Por otra parte, también eso que contabas vos, Lauri, que a mí también me lo cuentan, que dentro del círculo de economistas ortodoxos que son interconsultos o son asesores o son personas de confianza del presidente de la Nación, muchos le vienen diciendo, bueno, cuidado porque hay un límite de poder sostener en el tiempo este ajuste, y hasta creo que el Fondo Monetario Internacional un poco está en ese sentido, diciendo, nosotros no hemos pedido tanto, ¿no? Claro. Con jubilados que ya perdieron un 35% de sus saberes, sí. Con 6 de cada 10 argentinos que son pobres, con... O sea, vos podés un mientras está, o sea, digo, muchas cosas creo que el argentino se las viene, entre comillas, bancando porque todavía hay dinero en circulación. Exacto. Pero bueno, o sea, hoy los transportes vuelven a aumentar, en mayo la nafta vuelve a aumentar. Es que te aumentan todos esos gastos tarifas, inelásticos de lo que es el presupuesto mensual y digo, a vos se te va en prepaga para un sector medio, digamos. Sí, pero el sector medio prepaga, también es el que dinamiza la economía. Transporte, colegios. Colegio, todo lo que no podés modificarle el monto y lo poco que queda para consumir. El turismo, ya habíamos dicho, va a ser uno de los que se va a ver más afectado, digo. Y ahí van las pymes. Vos decís, saca una nueva legislación laboral para la pyme de turismo. Está bien, pero la pyme de turismo, hoy por hoy, no se vio porque lo último fue Semana Santa y hasta las vacaciones de invierno no se va a ver en gran cantidad. Sí, a mí me dio la sensación ayer cuando enunciaba como, digamos, cuando hizo la diferenciación de para qué está el Estado, según un liberal, en este caso es un liberal libertario, pero ¿para qué está el Estado? Está para esto, esto y esto. Y cuando dice, porque nosotros, por ejemplo, la única referencia que hace a la educación es nosotros entregamos vouchers para poder acompañar a las familias de la educación privada. Bueno, pero es un porcentaje, no sé si menor o mayor, pero no le resuelve ni le libera la presilla del cinturón recontrajustado a las familias de clase media. Eso que seguramente, que si lo tenés, buenísimo, espectacular, que ese alivio a la cuota solo en colegios subvencionados, que son solo los colegios parroquiales. O sea, todo el resto del componente de los colegios privados no tienen ningún auxilio. Y no sé, ustedes, bueno, vos tenés hijos en edad escolar, vos, Lauri, uno solo, por suerte. Bueno, los chats de los papás están realmente explotados, preocupados, organizándose también, viendo de qué manera no te cuento. Bueno, de qué manera pueden trasladar todo esto para ver si puede suceder algo parecido de lo que pasó con las prepagas, ¿no? Que realmente en un momento... Sí. El tema es que acá no tenés una cartelización, acá tenés una cantidad tremenda de colegios hasta que se fundan, porque también esa es la otra. Hay un nivel de morosidad muy importante en los colegios. Si hay una cartelización tan explícita, tan explícita como con prepagas, claro, o con transporte de larga distancia, poner que son ya evidentes o cemento, pero más o menos coinciden las cuotas y los aumentos. Si vos tomás por zonas geográficas,
Bueno, eso es lo que decía Velocopit. Velocopit dijo, bueno, se quejan por la cuota de la prepaga, pero no se quejan por el colegio, o una prepaga vale lo mismo que un colegio, entonces el colegio es más importante que la salud. Bueno, el gobierno, tanto el gobierno anterior como coinciden en algo que coinciden, es decir, como la gente sin protestar va a pagar 30.000 pesos de cable y cuando le aumentan de 10 a 15 la luz pone el grito en el cielo. O sea, la electricidad no tiene que estar más bajo y por el cable voy y pago lo que sea. Claro. Eso también es un argumento oficialista. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece bien? Lauri, ¿vos continuás o ya partís? Así que las despedimos a Lauri y nosotros seguimos adelante un rato más. Leo, cuento con vos, ¿no? Cuente conmigo. Perfecto, muy bien. Acá está. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos de regreso después de la pausa. Le damos la bienvenida a Gonza. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo estás? Bien, Meli, ¿vos? Todo ¿Cómo bien. estás? ¿Me estabas Saludos. contando que había algunas reuniones enfrente en el recinto? Hay algunas reuniones extraoficiales, lógicamente, porque mañana habrá por lo menos una reunión en el recinto, pedido de sesión especial para tratar varios proyectos, pero que el gran objetivo que entendemos tiene esto, además de lo que puede llegar a ser el tratamiento de alguno de estos proyectos, que entiendo necesita 2/3, porque muchos no tienen dictamen. Cuando hablo de 2/3 hablo del quórum para darle un tratamiento a proyectos que no tienen dictamen, es decir, que no han pasado por las comisiones. Y por eso estamos ante un esquema de poroteo, de conteo de cuántos van a ser los legisladores que se van a sentar en sus bancas. Las reuniones que pueden haber en estos momentos, o una puntual, es de varios bloques que se entiende no tendría en principio la participación de Unión por la Patria, entiendo, tal vez puede ser que haya algún legislador, pero sí que están trabajando para entender cómo va a ser mañana el mecanismo, más allá de quiénes se sienten o no, cómo será el mecanismo mañana para entender quiénes se van a sentar o no. Hoy estuve consultando a algunos ¿Pero por qué legisladores. explica eso? Porque va a haber como 2 discusiones en paralelo. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, los dos temas son muy, muy sensibles. Hablamos de los presupuestos para la educación, puntualmente para las universidades, algo que tiene un contexto muy grande con la marcha federal que habrá hoy, y toda la cuestión o los proyectos vinculados a las jubilaciones y la posible solución no solamente en la fórmula, sino en actualizaciones y demás para el haber jubilatorio. Entonces uno dice, bueno, entendiendo que el bloque PRO por lo general suele tener una postura siempre en pos de una mejora para los jubilados, entendiendo que en la capital federal hay mucho votante jubilado, y la UCR, a ver, como todos los legisladores, me imagino que buscan una mejora, pues si no sería una falta de respeto hablar solamente de que un bloque busca una cosa u otra, pero digo, entendiendo también y estratégicamente lo que pasa en la capital federal, y la Unión Cívica Radical, que tiene también un vínculo con la universidad gratuita, pública, muy grande a lo largo de su historia, pero que entienden que esto es más una estrategia política de Unión por la Patria, y por eso lo que buscarían, al no sentarse mañana posiblemente, que es lo que pase, buscar que ya se convoque con horario, día y fecha para la Comisión de Educación con la de Presupuesto y Hacienda. Hay que tener en cuenta que hace un tiempo, un mes más o menos, a una convocatoria de Hacemos Coalición Federal por el tema fórmula de movilidad jubilatoria, no fue la mayoría del bloque radical, no fue el PRO,
y faltaron incluso algunos propios de Hacemos Coalición Federal. Entonces, si ese fue el escenario con una convocatoria del bloque de Pichetto, Monzó, Stolbizer, es difícil que vayan detrás de una convocatoria de Unión por la Patria, por esto que siempre es una muletilla de vas a quedar pegado junto con el kirchnerismo, que es una constante en el ámbito parlamentario y político, frase usada por gobernantes, por funcionarios y todos, para un poco chicañar a la oposición o ponerla en un lugar incómodo de decir, pero ¿cómo terminan votando con terminan votando con el otro? Entonces, bueno, ante eso no estarían, hay que ver Unión por la Patria cómo hace para tratar de juntar voluntades para llegar a los 129. De hecho, también en la convocatoria solo figuran firmas propias y no firmó ningún diputado de ninguno de los otros bloques. Claro. El tema, digamos, todo el paquete vinculado a la educación que incluye el FONIT, que es este Fondo de Incentivo Docente, en realidad hay varios proyectos que lo que piden es o la restitución o la renovación cada un periodo determinado de tiempo, pero que es un periodo largo, o una renovación automática sin límite en el tiempo. El tema es la postura en ese sentido que tiene muy firme el gobierno, que lo dejó expuesto cuando convocó a paritarias sin hacer ningún ofrecimiento a las provincias, ¿no? Sí, es verdad. Cuando les dijo, sí, vengan, vamos a tratar de allanar esto. Después le dijo, yo como gobierno nacional no me voy a meter en la cuestión educativa, eso es algo que le corresponde a cada una de las provincias. Y en todo caso que hagan el esfuerzo a las provincias, que también es algo que se escucha, y no solo el gobierno nacional, sino es, bueno, y las provincias qué están dispuestas a hacer si tanto les importa la educación, y en todo caso, ¿por qué no aprueban la emergencia educativa? Claro, exactamente. Que es algo que estaba en la ley de bases. Sí, ese es un tema. Lo que pasa en Universidad Nacional depende, como decíamos, del presupuesto nacional, es una cuestión. Lo que sí, lo que vos decís con el FONDIF, que es para la educación no superior o inferior y media, allí sí se les complica a las provincias porque dependen de estos giros de nación. Lo mismo pasó en transporte, digamos. Exacto. Que cada mes surge el tema, dependiendo de los giros, si se hacen o no, cuánto se hace, cuánto tiene que complementar cada provincia. Algunas tienen más espalda, otras menos, pero cada fin de mes o cada principio de mes tenemos esto de paros en el interior o advertencias o posibilidades de que esto suceda, incluso en el AMBA. La otra cuestión es, digamos, de todos estos diputados que quieren convocar a la sesión de mañana por los temas de jubilación y por los temas de educación, ¿cuántos de ellos van a poner la cara en la marcha hoy? ¿Cuántos de ellos van a ir a marchar? ¿De los de Unión por la Patria? Sí. Y imaginemos que un gran caudal. ¿Van a ir a marchar? Imaginemos que No, sí. Unión por la Patria sí, lo que se está diciendo es como los que apoyan la marcha por redes sociales y los que van a salir del Congreso para estar en la plaza o yendo del Congreso a Plaza de Mayo. Si esos tienen esa voluntad, ¿por qué no van a la sesión del miércoles? Claro. Dicen de mañana, dicen desde Unión por la Patria. Por eso, si transpolamos eso a bajar al recinto de sesiones, a colaborar con el quórum para esta sesión, tendría que haber número. No, y al revés también lo mismo, porque es decir, la universidad no se desfinanció de un día para el otro. O sea, se viene desfinanciando también. Hay una parte también que se desfinanció que le correspondió al gobierno de Alberto Fernández cuando muchos de los diputados de hoy de Unión por la Patria eran gobierno. Sí. Entonces, no es que un día las universidades públicas, que son 54, creo, si mal no tengo entendido, se levantaron y fueron al cajón de los ahorros y se dieron cuenta que no tenían dinero. O sea, eso viene sucediendo. Lo que pasa es que ahora directamente es una situación crítica porque además no pareciera del otro lado haber voluntad de echarles un salvavidas, ¿no? Porque este 140% que supuestamente se ofreció y estas voluntades que se trataron de tejer entre algunos miembros del gabinete con algunos rectores para ver si se podía suspender la marcha, tampoco significó que, bueno, despreocúpense, nos sentamos a hablar en una mesa de negociación. Sí, es esto de le damos plata, lo solucionamos en los días previos, se habilitaron algunas partidas presupuestarias para tratar de subsanar el tema. Bueno, finalmente desde el Consejo Interuniversitario los propios rectores salieron a decir que la marcha seguía en pie. Y también, digo, más allá del epicentro en la ciudad de Buenos Aires, también hay que destacar que es federal y que va a haber movimientos
en Córdoba va a ser fuerte, en muchos lugares donde el tema universitario, sobre todo capitales de provincias, es fuerte, va a ser alta la concurrencia y la manifestación. Entonces, bueno, esto también hay que mirarlo. Y en lo que vos decís, los diputados que van o los sectores políticos que no van o no van, claramente la Libertad Avanza obviamente no participa, y aquí en Unión por la Patria cuenta como que están manifestando pero que no darían quórum para esta sesión de mañana. En el medio queda el PRO con gente que viene con impronta de lo universitario, con gente formada en universidades públicas, pero que está diciendo que no. ¿Y cómo justifican el no en esta situación incómoda que a veces tiene el PRO con algunos temas? Diciendo esto que vos traes, Meli, a colación, que tiene que ver con, pero el kirchnerismo también la desfinanció, y el kirchnerismo también tuvo su parte en los últimos 20 años para que la universidad pública esté como esté. En esto el PRO trata de mantener esta equidistancia entre las dos posiciones, más cercana al oficialismo de la Libertad Avanza. Sí, es cierto, y también al mismo tiempo me da la impresión, Leo y Meli, que un poco el sustento de no bajar mañana al recinto o de no sentarse en las bancas y dar el quórum para que por lo menos comience el debate, tiene que ver con esta posible seguridad de que se emplace cada uno de estos proyectos, y que ya digan, bueno, la semana que viene, miércoles, martes, jueves, a las 4, 5, 3 de la tarde, se reúne la Comisión de Educación y arranca el debate. Por lo menos ahí tienen esa cierta seguridad, que es lo que pretenden, no hacer algo a través de una estrategia política de la oposición, como según entienden los bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y obviamente el de la Libertad Avanza, que es lo que hicieron a través de Germán Martínez y esta propuesta de la sesión especial, y que comience el debate con esta presión posiblemente política o estratégica de Unión por la Patria, pero que comience el debate no en el recinto directamente, sino en las comisiones. La Comisión de Educación, perdón, Meli, que quedó en manos de Alejandro Finocchiaro, justamente un hombre con experiencia por haber sido ministro provincial de la provincia de Buenos Aires, el distrito con el 40% de la población y del padrón electoral, el distrito educativo más grande, teniendo en cuenta que la educación inicial y básica está en manos de las provincias. Bueno, tuvo nada más y nada menos que esa caja y ese espacio, y también luego desde el Ministerio de la Nación en lo que tiene que ver fundamentalmente con las políticas generales del sector y las políticas universitarias. Bueno, Finocchiaro tiene intención de llevar adelante el debate, participó en su momento desde la vicepresidencia de la Comisión de Educación hasta el año pasado, cuando estaba Blanca Osuna de Unión por la Patria, participó como vicepresidente y tuvo bastante sintonía en el diálogo con lo que es Unión por la Patria o el sector del peronismo. Digo, se puede dar un debate interesante teniendo en cuenta que es un diputado que no está cerrado a que se dé este tipo de debate y de situación dentro de la comisión. A mí lo que me resulta un poco contradictorio, y que por eso creo que es una opinión personal, me gustaría, si ustedes tienen ganas también de dar la propia, me parece un poco contradictorio que sobre esta marcha que tiene que ver con la educación pública y con la situación extrema que están atravesando casi todas las sedes que son formadoras de las próximas carreras, por un lado que, digamos, si no hubiera sido por la factura de luz que le llegó a las universidades, si no hubiera sido porque no hay papel higiénico en los baños, si no hubiera sido porque decidieron apagar las luces de los pasillos, o porque ahora se pongan a debatir sobre si hay que arancelarla o no hay que arancelarla, ¿por qué no se sentaron miles de veces antes a revisar cómo funciona de verdad? No es cierto que no hay auditorías sobre las universidades, todos los años se auditan las universidades y esos informes vienen precisamente al Congreso de la Nación. Entonces, si algo en ese sentido llamaba la atención o había que corregir o había que revisar, o lo hubieran visto con mejores ojos o hubieran revisado esta cuestión, porque ahora todos abrazamos la educación pública, yo misma por supuesto también, pero me parece que hay tantas personas que se están queriendo levantar las medias en como se dice comúnmente, en esta causa. Por ejemplo, cuando fue la cuestión sobre las escuelas abiertas o las escuelas cerradas en la pandemia, ¿no? Ahí era otra la mirada, sí, ¿no? Cuando Cristina Fernández de Kirchner le dijo a los docentes que, bueno, la verdad no sé de qué se quejaban porque tenían 3 meses de vacaciones.
¿Se acuerdan de esas cosas o yo Sí. soy la única que se No, acuerda? no, es verdad, 3 sí. meses de vacaciones. Digo, como me Claro. parece tanto caretaje Sí, alrededor de esto, ¿no? Digo, me parece realmente abrazo y me parece muy importante que se defienda la educación pública. Particularmente no creo que solamente lo que quede expresado esta tarde sea esto. Probablemente se cuelen otras consignas, otros reclamos. Por algo la CTA, la CGT también marcha, también por algo marchan otros miembros de la política, pero me hubiera gustado que cuando fueron gobierno, estas mismas personas que iban a acompañar la marcha, también hubieran abrazado fuertemente la educación pública, o la educación y ya, porque haber mantenido las escuelas cerradas tanto tiempo durante la pandemia, financiadas o no financiadas, es hacer de cuenta que casi no tenían un valor, casi no, como si era lo mismo que el pibe estudiara apoyado contra una pantalla. Y de nuevo, vos y yo tenemos hijos y las consecuencias de eso fueron Sí. tremendas. Sí, Tremendas. sí, sí. A mi hijo le tocó intentar empezar a hacer el curso de ingreso para el colegio secundario después de haber perdido 1 año y medio de colegio, porque la verdad que el año y medio de pandemia, me saco el sombrero por los docentes, hicieron No, sí, obvio. cosas espectaculares, con un esfuerzo tremendo, descomunal, con sueldos que eran muy, muy magros, porque los sueldos magros no son de ahora, son de toda la vida. También. Los docentes cobran 2 mangos de la carpa blanca para atrás y para adelante. Entonces, me gustaría también que se hagan un poco cargo todos. No, un se poco lle- sí, de autocrítica en eso. Vos decís, ingresando un curso de ingreso, a mí me tocó un hijo con la parte de aprender a leer, 6 Bueno, o 7 años. bueno. O sea, no se recuperó más. Ay, tremendo, no se recuperó más. tremendo. Se decía, bueno, lo que se perdió después se va a compactar Los y se va a sábados. hacer en 2 o 3 años, o los sábados, o en 2 o 3 años se va como ir intercalando, se va a dejar un poco de lado ese límite estricto de año y pasar a ser un poco integrados, tercero con cuarto, cuarto con quinto, para ir un poco actualizando y llegar finalmente progresivamente a un 6º grado. Bueno, finalmente eso no se hizo, o sea, eso no está en vigencia, lo que se perdió, se perdió. Sí. Aconsejan algunos colegios maestros particulares. Hay que tener para pagar Claro, nuestro particular. exactamente, ese es también otro debate del chat que vos decís de padres, de decir, bueno, y el que no tiene maestro particular y lo perdió, lo perdió. Es que sí, eso yo pensaba después de ver desde que en el chat de papis y mamis, el tema de educación, les puedo asegurar, creo que es el tema por excelencia que hoy está principalmente atravesando a la clase media, ¿no? Porque desde hace una buena cantidad de años pagar un colegio privado es un esfuerzo muy importante, ¿no? Es un porcentaje muy importante de nuestros sueldos. Lo que nunca pasaba es este ritmo de aumento donde vos decís, listo, o sea, la próxima cuota no la puedo pagar. Claro. O sea, o veo qué onda, Sí. pero la próxima ya no la puedo pagar. ¿Y vos Sí. cómo haces para retirar al chico de un Encontrar- colegio encontrar una ahora, en vacante mayo? en otro. En mayo. No, mira, ¿sabes qué? No te puedo pagar más, lo saco al chico, porque eso es lo que te dicen. Bueno, la educación va a ser privada, va a ser solo para algunos. Claro, resulta que el acceso a la educación es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional, es uno de los derechos además de los niños. Entonces no es que yo en mayo le digo al colegio, bueno, te pido 1000 disculpas, no te puedo seguir pagando la cuota, Claro. me lo retiro al nene y lo llevo al colegio que me queda en el barrio, que seguramente sea buenísimo también. Sí. Y además eso es decisión de cada familia donde queremos mandar a nuestros hijos. Pero no es que es tan fácil, ¿eh? No es que saco al chico acá, lo pongo Sí, sí, acá, no. tenés lugar, no tenés lugar. Lo conozco porque también conozco un montón de amigas que trataron de conseguir vacante en la educación pública y no se consigue lugar, no es tan sencillo. Y para que el chico entre, por ejemplo, a un colegio universitario, un secundario universitario, tenés que prepararlo durante todo el Sí. año o más en un lugar privado, porque el Sí. curso que te dan para el colegio universitario no es suficiente. Entonces tenés que Claro. estar pagando todos los días, todas las semanas, una profe de matemática, Sí. una de literatura, ni que hablar si le piden, yo qué sé, algún nivel de algún idioma o tecnología o lo que sea. Entonces de repente tenés un mini colegio montado en tu casa. Sí. No Sí, es, sí, o sí. sea, no es así. Por eso, todo bien con los vouchers que le han dado algunas escuelas, que lo mencionó ayer el presidente de la Nación,
y debe ser un recontra alivio para un montón de familias, pero hay muchas otras que están también poniendo realmente en juego la educación de sus hijos. La estamos poniendo en juego. ¿Por qué? Porque no somos millonarios. ¿Por qué? Porque nuestro poder adquisitivo perdió mucho. Estamos mirando a los jubilados, por supuesto, a los informales, por supuesto, a los desempleados también. Pero ¿cuánto perdió nuestro salario? Claro, sí, y eso, digo, es lo que hablábamos en el primer bloque, de estos gastos inelásticos que sí o sí los tenés que pagar y que te hacen disminuir el consumo de otras cosas, que por eso cuando hablábamos de reforma laboral decíamos de esto, pero de esto de que se paraliza el consumo, pero son gastos que tampoco pueden estar programados porque los aumentos se van dando indiscriminadamente, entonces no podés ni siquiera fijar un plan de decir, bueno, de acá a fin de año me va a aumentar 10% cada mes. Sí. Entonces vos sabés, calculás y decís, bueno, tengo esto. No sabés cuánto te puede aumentar en junio. Y además porque acá tenemos en todo una tendencia a la radicalización de todo, ¿viste? No. Esto la verdad, andate al hospital público. Sí, bueno, pero si yo me voy al hospital público, le estoy quitando el lugar también a otra persona. No, bueno, lo que pasa que acá tienen que pagar los extranjeros. Supongamos que paguen los extranjeros. ¿Se resuelve la cuestión de fondo? Lo mismo con los estudiantes universitarios extranjeros, que aparte no son el 20% como están diciendo, son el 5 o el 7%. Sí. ¿Se resuelve la cuestión de fondo? Como tampoco se resuelve apagando las luces de los pasillos, vamos. Sí, eso también es o sea, está perjudicando también al estudiante que está haciendo un esfuerzo, porque también tiene que laburar, porque también tiene que pagar un alquiler, y así todo quiere y confía en las credenciales educativas y en nuestra universidad pública, que es de excelencia y siempre es una de las mejores del mundo, siempre está en los rankings de las 10 u 8 universidades mejores del mundo. Pero le apagas la luz del pasillo y te estás ahorrando, ¿qué? ¿Cuánto de tu tarifa de luz? No, es para hacerlo juntar bronca, para decir, por culpa del gobierno nacional y las tarifas, mira lo que te está pasando, pero claramente pues entonces, no mueve la aguja, la luz prendida o apagada o el ascensor que ande o no ande. Entonces, para mí ahí, fantástico que suscriban, que marchen, que acompañen, pero vengan acá al Congreso y, por ejemplo, debatan si corresponde que una universidad pública tiene que pagar una tarifa de luz como la que está pagando o tendrían que tener de repente, no sé, un subsidio o no pagar. Lo mismo creo que un jubilado no debiera pagar transporte. Un jubilado debiera decir, hola, soy jubilado, y pasa gratis. Y el tipo que puede pagar hoy 700, 800 pesos o 1.200 un boleto de colectivo, que lo pague. Sí, como para tener un complemento también a lo que es una jubilación que tiene que ir recuperándose poco a poco, porque realmente hoy y desde hace mucho tiempo que no le alcanza a los jubilados. Realmente no sé si mueve o no la aguja el apagón de pasillos o de aulas. No estoy en condiciones de decir si le mueve o no la aguja. Entiendo que hay otros gastos más considerables, como puede ser, por ejemplo, en un laboratorio, que se requiere de mucha más energía. Pero sí, lo cierto es que hoy hay una estadística que aproximadamente indica que el estudio en universidades, el 80% se elige el sector público, mientras que hay un 20% que se elige el sector privado. Vamos a suponerlo, bajamos un poquito, 75-25, igual hay una brecha muy importante. La otra problemática, y entiendo que esto va a ir de a poco y es el gran objetivo que tiene el gobierno nacional, que baje la inflación, que el poder adquisitivo sea mayor y que para eso alcance el resto de las cosas que uno tiene que pagar, como puede ser una universidad privada, porque si hoy te pones a hacer los números, yo la otra vez, no sé si te lo contaba vos, Meli, intenté averiguar en distintas universidades para estudiar una carrera y la verdad que los números en privada. En privada. Sí. Claro, pero ojo, no por una elección mía, sino porque la carrera que yo quería estudiar no estaba en eso que estás ninguna de las diciendo escuelas universidades públicas. Eso que estás diciendo vos también debiera ser parte de esta discusión. O sea, si no vamos a quedar en lo espasmódico, en salgamos a defender la educación pública, pero también salir a defender la educación pública debe ser, bueno, revisemos cuáles son las carreras que estamos ofertando, cuánto duran las carreras que estamos ofertando. Sí.
¿cuáles pueden ser maneras alternativas entre que no sea otra vez esa cosa para mí tan clasista de que pague el extranjero? Porque vienen acá, estudian gratis y se van a otro país y se van con todo lo que aprendieron y no se lo devuelven al país. Bueno, pero ese extranjero, mientras está acá 7 años estudiando, pues no está 4 años, está 7 años estudiando, el tipo compra el tomate acá, paga un alquiler acá, va al súper acá, se tiene que sacar algún seguro de salud acá, porque se quiebra un dedo o le sale un callo en el dedo por rendir 5 finales y va a tener que ir al hospital acá, entonces o pagar un seguro médico o lo que sea. Se le rompe la caldera al departamento que alquila, le paga un gasista acá. Entonces no es tampoco que viene un extraterrestre de otro país. Nos saca, succiona lo que le dan de conocimiento y nada más. Sí, abduce todo el conocimiento que le dan en la UBA y se va. Bueno, no, porque no funciona así. Pero defender también es decir, che, ¿realmente estamos preparados para formar a pibes en el mundo del futuro? ¿Están enseñando? No sé, ni idea, pero me gustaría que por ahí también, porque parte de este debate se dio cuando se trató de crear nuevas universidades. Universidades con carreras nuevas también, ¿no? Sí, que mueva un poco el avispero y el mercado productivo. Pues si no, de nuevo, van a recibirse 5 millones de psicólogos y no hay 5 millones de argentinos que le puedan pagar un psicólogo. Abogados, contadores, y después te falta lo bueno sería poder, periodistas. Lo bueno sería poder elegir claramente, y entendemos que un poco la cadena nacional, por ejemplo, que dio el presidente ayer, tratando de remarcar la importancia de que el Estado recibió más de lo que gastó y que lo logró en tan poco tiempo, es el avance hacia lo que pretende justamente Javier Milei y el Poder Ejecutivo, que es bajar la inflación y que alcance el mango, que uno cobre lo que cobre, pueda pagarse y elegir, ¿se entiende? Ahora, el tema es que en la actualidad elegir entre la universidad pública y la privada no es tan fácil, porque realmente estudiar en una universidad privada no te da el tiempo, es para la elite, básicamente. $1.000. Es para la elite. Pausa. Cleo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Gracias a vos, Pausita. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Estamos acá después de la pausa, le damos la bienvenida a Jessy, le damos la bienvenida a Martín, que están acá. Hoy se cambiaron los lugares. Sí, que fui yo. Hola, Meli, ¿cómo estás? No me di cuenta y llegué, me senté acá. ¿Todo bien? Sí. Bueno, está bien, para cambiar un poco. ¿Cómo va? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Bien. ¿Qué percibieron en la calle? ¿Se está armando? Sí. ¿Hay manifestantes? Ya hay movimiento, estudiantes? sobre todo grupos de jóvenes estudiantes en la plaza de los dos congresos. Hay grupitos, algunos con banderas, otros sin banderas, pero que ya se empiezan a concentrar en los alrededores. Sí, muchos hicieron noche en las sedes universitarias para armar las distintas consignas, las banderas, o sea, lo que querían rezar en esta concentración, que promete ser muy importante. Es muy, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires va a ser muy importante, pero además va a ser una marcha federal. Sí, está presentada así. Los puntos de arranque van a ser las sedes universitarias. Plaza Jusey va a ser un punto importante. Ahí, como sabemos, hay varias facultades, ¿no? Medicina, económicas, la de sociología, farmacia. Bueno, ahí es un punto importante. Derecho también. Pidieron autorización al gobierno de la ciudad para... Está el tema de, bueno, hasta qué punto se va a haber cortes de calle. El gobierno de la ciudad lo que dijo es que bueno, va a intentar que haya la cantidad menor de cortes posibles, pero en algún momento puede ser inevitable, depende, como decías, de la masividad de la marcha. La policía de la ciudad va a estar a cargo del operativo, salvo algunos puntos estratégicos como el Congreso, la Casa Rosada, que eso ya depende de fuerzas federales. Veía cuando venía para acá bastantes camiones de gendarmería y prefectura cerca del Congreso, que es uno de los puntos. Primero de las sedes de la facultad va a haber una primera concentración en el Congreso y de ahí salen a Plaza de Mayo. Sí, Claro. hay que ver cómo se aplica este protocolo, que decíamos que una cosa es que se bloquee un acceso, o se decía que como parte de la concentración para generar mayor repercusión, se impida que pase un metrobús, o se impida que pase el tránsito por un puente, o se corten las vías de un tren o demás, o se bloquee, no sé, un determinado acceso. Y otra cosa es la masividad que produce que se van encolumnando en distintos lugares, y para avanzar hacia la Plaza de Mayo, en el horario además donde muchas personas salen de sus trabajos. Esto es una cuestión física de cantidad de personas caminando. Pueden caminar en grupos por las veredas, pero va a llegar un momento donde indefectiblemente eso va a derramar hacia las calles, y me imagino que por momentos va a haber que armarse de mucha paciencia, si sos automovilista o si tenés que trasladarte, si no querés formar parte de la concentración, independientemente de si la apoyás o no la apoyás. Me parece que el día de hoy es para armarse de paciencia, porque va a ser un regreso a casa seguramente atravesado por todos estos movimientos en zonas muy neurálgicas. Plaza Jusey además suele ser un lugar de mucho la Avenida tránsito. Córdoba. Sí, para el regreso a la Avenida Córdoba siempre es importante. Claro, exactamente. Así que bueno, eso me parece para consignar. Y después me parece que lo que vamos a ver seguramente sean otra clase de consignas por afuera del abrazo a la educación pública. Creo que va a aprovechar ese batifondo y esa cuestión, digamos, del volumen que va a tener esta marcha para, me imagino, también hacer otro tipo de reclamos de otros sectores sociales que por ahí se ven representados en esto de salpicar, tocar o amenazar la educación pública, y de paso aprovechar para poder filtrar algún otro reclamo. Esto es lo que pasa hoy. Mañana va a haber una sesión especial que va a recuperar algo de lo que quede expresado hoy en la marcha, la cita a la Unión por la Patria. También se empieza a debatir la ley de bases, y sobre esto les quería hablar, porque ayer fue la cadena nacional del presidente de la Nación. A las 9 en punto apareció el mensaje que lo tenía el presidente en el centro de la escena, sentado, leyendo. Tenía incluso los papeles sobre la mesa, y hasta se podía ver, y lo rodeaban 4 funcionarios solamente vinculados al área de economía, ¿no? Estaba entre ellos, que lo mencionó varias veces y que estaba ahí adelante de todo, el ministro de Economía y el representante del Banco Central, entre las otras autoridades. ¿Les parece que compartamos un tramo de la cadena nacional? Duró 19 minutos. Esto dijo. Y durante la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario. Es decir,
Asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. Esto significa que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89 e indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Por eso, desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental. Bueno, los dos protagonistas de las personas que rodeaban al presidente es Caputo y Bausili, que es el que tenía la corbata de color como ladrillo, naranja, ¿no? Claro, que estaba del otro lado. Que estaba adelante, del otro lado, a la izquierda del presidente. Bueno, ahí habló de distintas cuestiones. No había tiempo para gradualismos, esto es algo que claramente por eso también cuando arranca, entre otras cosas, agradece el esfuerzo que está haciendo, que están haciendo. No fue muy preciso respecto de qué están haciendo quiénes o en qué se traduce ese esfuerzo, pero un poco lo hablábamos antes con los chicos, ¿no? Digamos, había que llevar adelante un plan para lo que él había diseñado, la ley de bases, ¿no? Que tenía ese ajuste fiscal como algo central que no logró salir. Ahora le vuelve a pedir en cadena nacional al Congreso que le apruebe esta ley. Sí. Sí, bueno, el Congreso siempre aparece como uno en los discursos, usualmente del presidente Javier Milei, y sí, volvió a pedir, que igualmente él también lo que dice es, le pide al Congreso que acompañe, pero que si no acompaña, él va a avanzar igual con su plan. Ese es un poco el mensaje que igualmente deja entrever cada vez que hace mención al Congreso. En todo caso, quizás es atribuirle al Congreso ciertas demoras para avanzar más rápido de lo que está avanzando. Sí, demoras que también tienen que ver con que cuando se debatió la ley de bases, ahí quedaron básicamente plasmadas con qué tenían que ver, que es desde un punto de vista lo que reclaman los gobernadores o la mirada que tienen los gobernadores sobre esa ley de bases original, la participación también de la sociedad civil, que nadie se imaginaba que iba a llevar tanto protagonismo, ¿no? Con distintas consignas vinculadas a las especificidades de cada una de las actividades que se veían, entre comillas, digo, afectadas, o no entre comillas, sino en un sentido amplio de la palabra, porque afectado no necesariamente es algo negativo, pero ahí también quedaron expuestas distintas posturas y la cantidad después, cuando ya se vota la primera ley de bases, observaciones y disidencias. Sí, fue muy claro el apoyo a la votación en general, ¿no? Porque fue aprobada por amplio margen, pero bueno, después vinieron las dificultades en la votación de los artículos, los incisos. En este caso, el gobierno, el oficialismo, están tomando otra postura, ¿no? Otra estrategia. Todavía un buen dato es que probablemente sea mañana la reunión para empezar a discutir la nueva ley de bases, sí, pero todavía no está convocada porque sigue el gobierno teniendo reuniones del oficialismo. Hoy va a haber nuevas reuniones con bloques opositores dialoguistas. Es como que intenta avanzar con una postura mucho más cuidada, ¿no? Va a llegar el texto cuando empiece a discutirse ya en comisión, mucho más negociado con la oposición y con un apoyo, espera el gobierno, más importante, ya sea para la votación en general y también para los artículos. Va a estar todo mucho más sólido, por lo menos esa es la intención del gobierno.
Después, en el discurso del presidente ayer, de alguna manera puso un plazo, ¿no?, para la recuperación o para que se empiecen a ver los resultados de su plan económico, cuando dijo, estamos transitando, vamos por la mitad, ¿no? No recuerdo ahora bien el textual, pero estamos, digamos, ya pasamos la mitad de lo peor. Bueno, uno puede hacer una inferencia de que en cuatro meses sí, porque debería estar... marzo y abril iban a ser los 2 meses con mayor inflación y por lo tanto con mayor sufrimiento y esfuerzo por parte de la sociedad, y en esa famosa B corta que suele graficar el presidente, se supone que estamos como en ese vértice y a partir de ahora, controlando la inflación, con este superávit gemelo, etcétera, etcétera, se podría ir en una curva ascendente, ¿no? Claro. Pero lo que muchos economistas ortodoxos le dicen, no me consta que esté peleado, pero es lo que se comenta, es, bueno, guarda con el hasta cuándo, la población, la ciudadanía, la clase media, la clase que también antes dinamizaba la economía y hoy está totalmente aplastada, va a poder aguantar estas tarifas, este ajuste, estos precios, etcétera. Volvemos digamos, a propósito de lo que va a pasar hoy con la marcha de los estudiantes, o la marcha en realidad ya no es de los estudiantes, es de distintos conglomerados, pero en defensa de la educación pública, porque Jessy tiene un proyecto relacionado con esto, para contarnos. No es de ella, no es autoría. De los diputados de esta Cámara. Así es, Meli, y es uno de los que está incluido en el temario para la sesión especial del día de mañana. Recordemos que la sesión especial está convocada a las 11 de la mañana, fue convocada por Unión por la Patria, y los temas que incluye este pedido de sesión son todo lo que tiene que ver con la emergencia presupuestaria para la universidad, que es lo que hoy convoca esta movilización, que desde las 15:30 se está convocando desde Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. También incluye sobre la prórroga o la permanencia del FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, que eso tiene que ver más con la docencia de nivel inicial. Y por otro lado, la movilidad jubilatoria también está incluida en el pedido de esta sesión, que recordemos la semana pasada se dictaminó una nueva fórmula de movilidad en la Comisión de Previsión, pero no tiene el de Presupuesto y Hacienda, ¿sí? Entonces no es que puede llegar al recinto, pero van a intentar o emplazar a la Comisión de Presupuesto y demás. La duda es qué va a pasar con el quórum, ¿no? Porque no estaría garantizado en principio, o sea, los bloques que acompañarían esta sesión serían completos Unión por la Patria, completo el Frente de Izquierda, y después algunos sectores quizás del radicalismo, por ejemplo de Facundo Manes, algún sector de Hacemos Coalición Federal que han acompañado estos reclamos, como Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, los 2 diputados socialistas, Paulón y Fein. Bueno, con todo eso está lejos todavía el quórum, y por lo menos la posición mayoritaria de la UCR es que hay que utilizar otros mecanismos para abordar estas problemáticas, así que no estarían dispuestos a dar el quórum, por lo menos en la mayoría de ese bloque. El proyecto que vamos a repasar hoy es uno del diputado Cristian Castillo, que es del PTS, del Frente de Izquierda Unidad, que es de emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional. También lo firman el resto de los otros 4 diputados del Frente de Izquierda, y se propone declarar esta emergencia para todo el año 2024. Vamos a la siguiente placa para repasar los principales puntos. Lo que pide, ¿qué quiere decir declarar la emergencia presupuestaria? Y hay varios proyectos en el mismo sentido. Es un 300% de aumento del presupuesto. Piden también que sea retroactivo a enero y que incluya gastos salariales, gastos generales y de funcionamiento. ¿Esto por qué? Fue parte de un debate todos estos días, porque desde el Ministerio de Capital Humano recordarán, Meli y Martín, que dieron primero en marzo un aumento, una partida extra del 70%, y en mayo prometieron otro 70% más. Ahora, ¿qué dicen desde las universidades? Esa partida extra es solo para gastos de funcionamiento, que en el presupuesto total de la universidad representa apenas el 5% de los gastos. Entonces, el reclamo de las universidades viene siendo, primero, que es la mitad de la inflación, lo que propuso el gobierno.
de reforzar las partidas con estos 2 de 70%. Es la mitad de la inflación y además es solo para los gastos que representan un 5%. Por ejemplo, los salarios, ¿no? Claro, los salarios siempre es la mayoría de lo que se lleva, es casi el 95%. Hay alrededor de... ¿Qué otros gastos hay si no son salarios y no es de funcionamiento? No, eso. Después, bueno, también hay para investigación, seguramente, para el sostenimiento también de, no sé, laboratorios. Sí, materiales. Materiales, claro. Pero sí, está luz, gas, o sea, todo lo que permite, los gastos de funcionamiento son los que permiten que estén abiertas las puertas, digamos, o sea, que funcione. Por eso está ese debate y en este proyecto... que es un aumento o una asignación del 140%, porque va en 2 tramos, pero sumándolos, 140% para la representación de solo el 5% de los gastos totales que tiene la universidad. Claro, eso es lo que propuso el Ministerio de Capital Humano para reforzar y dar alguna respuesta a la demanda de las universidades, pero que del otro lado se plantea que es totalmente insuficiente. O sea, el presupuesto de las universidades públicas salen de partidas que se asignan, o sea, no sale de los impuestos de los argentinos. O sea, los impuestos no financian, ¿no? Sí. ¿Sí? Y sí, porque, bueno, es parte de los recursos que tiene el Estado. Lo que hace cada presupuesto nacional que se debate aquí en el Congreso es definir cómo se asignan... Cómo se conforma esa partida. Claro, cómo se conforman esas partidas. No, después, porque quería saber específicamente, pero es muy, muy puntual. Entonces, puedo decir si había algún impuesto con asignación específica para las universidades. Claro, si yo me compro un Mm. libro y parte del impuesto al libro, que sé que además tienen impuestos muy elevados, va a la partida presupuestaria de las universidades. Eso quiero saber. O sea, eso que es... Claro. Asignación específica sería, claro. Sí, eso que se asigna, exactamente, gracias. Eso que se asigna, ¿de dónde, de qué ítem sale? Yo no lo encontré, por eso digo, capaz que usted no, eso no. Hay un eso artículo no en la lo ley sé. de presupuesto, como dice Jessica, hay un artículo que genera la partida para las universidades. Uno de los proyectos que está en el temario de mañana directamente busca modificar ese artículo, el presupuesto 2023, para aumentarle el presupuesto a las universidades. Claro, lo que pasa que me parece que muchas cosas en relación a la discusión, que no hay una discusión, o sea, el de financiamiento, también están basadas en muchas imprecisiones, ¿viste? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes extranjeros que se forman en las universidades públicas? Escuchás, el 5%, el 7%, el 20%. Es difícil de precisar porque hay muchos estudiantes que son residentes, entonces, sí, nació en Paraguay, pero vive acá. Entonces, está como contabilizado, perdón, estoy hecha pelota la voz. Está contabilizado como que es un extranjero, pero vive acá, paga sus impuestos acá, va a trabajar acá. Entonces, no es lo mismo como, por ejemplo, los estudiantes brasileños que principalmente vienen, estudian, revalidan su título y se van. Claro. No es exactamente lo mismo. Después dicen, no, hay un montón de curro en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es el curro? ¿Dónde está dado ese curro? Porque aparte hay auditorías, no es cierto que no hay auditorías. Está todo tan como sostenido en el... Me parece en supuestos, ¿no? Como, no, sí, porque esto que también decían respecto de si hay adoctrinamiento o no hay adoctrinamiento. Bueno, ¿qué se entiende por adoctrinamiento? ¿Cómo está dado ese adoctrinamiento? ¿En qué facultades? A ver, ¿qué onda? ¿Es así? ¿Sucede? ¿No sucede? Porque alguien antes tendrá que haber dicho, sí, mira, yo me fui a la universidad porque me sentía adoctrinada, porque me quisieron, no sé, X cosas. Todo el tiempo me bajaba en línea de que yo tenía que ser marxista y si no era marxista, que ni sueñe en quedarme en la universidad pública. Es más, vinieron al baño y me amenazaron, me dijeron que tenía que ser, o sea, porque por un cartel que cuelguen eso no es adoctrinamiento. No, y por leer, Nadie por leer un libro de un autor tampoco, digamos, cierto, ¿no? Porque es parte de la formación que uno tiene y de última tener todas las herramientas para cada uno elegir con qué ideas comulgar, a qué ideas defender, pero para eso está bueno. Muchas universidades, recuerdo cuando estudié en la universidad, también era una demanda que haya libertad de cátedra, por ejemplo, o sea, que vos puedas tener las distintas miradas que existen. Sí, completamente. Bueno, por ejemplo, yo sí me acuerdo que en un momento, por lo menos yo hablo de ciencias de la comunicación, yo estudié
hasta la especialización. 4 años estudié en la UBA. Después no pude continuar estudiando ahí, pero porque me resultaba incompatible con los trabajos y terminé la carrera en una privada. Y tuve la suerte. Y además yo estudiaba así mismo en TEA. Entonces era mucho más difícil poder tener la libertad de cátedra, porque la cátedra de Mangone era solo 2 horas a la mañana. Entonces, bueno, no. Pero sí me acuerdo una cosa que yo me planteaba, que era... Me llega un momento en la carrera, más avanzas en la carrera, que es medio reiterativo. O sea, ves como los mismos textos varias veces, es un poco reiterativo, y me faltaba un poco como variedad. Bueno, pero en todo caso son debates sobre el plan de estudio. Pero claro. Es una carrera relativamente nueva, ¿no? La de comunicación. Bueno, sí, a comparación de otras, con otras. Y hoy sigue siendo dentro de las redes sociales la más requerida, la más importante. Algunos dicen que es muy abarcativa, ¿no? Es demasiado abarcativa, tenés poca formación realmente. Es mi crítica y mi opinión, y por eso también yo hice como otro recorrido por la universidad, y a mí me sirvió como después hacer como otras cosas más específicas. Me parece que justo Ciencias de la Comunicación, o sea, recontra da para revisar los contenidos. Después por falta de presupuesto, tenés muy poca posibilidad de tener prácticas, o sea, reales en los estudios, que eso, si vas a una privada, tenés montado el estudio de televisión, tenés montado el estudio de radio, tenés montado, no sé, la sala de la isla de edición. No tenía ni sede, fue... Exacto, yo empecé en Sociales, en Marcelo T, después terminé en Ramos, Ramos Mejía. Y ahora está en Constitución. Y ahora está en Constitución, obvio. Pero sí, para mí es tal cual lo que decís vos, Jessy, o sea... También más cuando esta ola se haya pasado, podemos debatir, por supuesto, cómo mejorar la educación pública. Básicamente, también si tiene o no tiene que ser arancelada, o si en algún momento, no sé, que esto es algo que en otras partes de Latinoamérica sucede, que el estudiante termina y cuando trabaja, de alguna manera devuelve parte con su salario, devuelve parte de la universidad pública para financiar que otros puedan formarse. Por ejemplo, hay miles de debates para dar. No digo que esté a favor o en contra yo, pero digo que hay muchas cosas para repensar sobre el sistema educativo. Sí, completamente. Bueno, en este caso, lo que vemos por lo menos en la Cámara de Diputados se está focalizando mucho en todo el tema presupuestario, que es lo que más atraviesa también la convocatoria del día de hoy a esta marcha federal, aunque, como decías vos, hay otras aristas, bueno, que decías, el CBC, claro. Yo sé, la época del CPI, también se acuerdan que era para entrar a medicina, claro, que era como un ingreso distinto, si el CBC tiene que estar o no tiene que estar, y en todo caso, si no, es también un gasto que por ahí se podría ahorrar y liberás a los alumnos o los filtrás con un examen, o no sé, pero... ya es parte de la carrera el CBC, en verdad, se llama ciclo básico, pero es parte de la carrera, o sea, ya estás ahí, tenés todo lo que después vas a ver, y a mí me pareció espectacular el CBC, pero bueno, no sé, y muy necesario por otra parte, pero bueno, hay quienes lo cuestionan. Claro, sí, completamente. Así que bueno, y retomando lo del proyecto, Meli, justamente decíamos, bueno, el gobierno ofreció estas 2 partidas de 70%, lo que dicen desde la comunidad universitaria es la inflación interanual fue de 280%, con lo cual ese refuerzo no alcanza para los gastos que tiene hoy, y por eso muchas de las autoridades también han dicho, bueno, hay una situación crítica, no sabemos si llegamos a completar el año con el presupuesto que tenemos. Sí, ya el próximo mes hay muchas cátedras que no saben si van a poder estar abiertas. Así es. Y si quieren, retomamos la siguiente placa para terminar de repasar el proyecto. Pero me pide sin que sea después de la pausa. Dale, cómo no. Te incomodo, es que me extendí mucho yo. No pasa nada. Pausa, cortita, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, seguimos con Jessy, seguimos hablando en la pausa de la facultad y nos acordábamos con Martín de nuestros pasos por las distintas... Porque vos, Jessy, estudiaste sociología. Claro, en la misma facultad, pero sociología. Sí. Y después nuestros primos hermanos eran los que estudiaban ciencias políticas. Claro, también. Que también. Marcelo T. y después creo que también estuvieron en Ramos, ¿no? Claro, sí, Claro, creo que sí. Y nos acordábamos de algunas cosas divertidas de la época de la facultad. Pero no, en ese entonces creo que no nos cruzamos. Después nos hemos cruzado previo a este canal, haciendo otras coberturas. Pero bueno, ahí está. Es divertido. Jessy. Sí, seguimos con el proyecto, uno de los proyectos que está incluido en el temario de la sesión especial que se solicitó mañana, es para declarar la emergencia presupuestaria en las universidades y solicita un 300% de aumento. Ahora vamos a repasar los fundamentos. El primero, por supuesto, mencionábamos antes, es que el presupuesto está congelado por la prórroga del presupuesto del 2023, o sea, no un debate de un presupuesto nuevo que actualice y que sea debatido con el conjunto de los diputados y senadores, sino que directamente se van haciendo, sí, es una prórroga de lo que ya estaba vigente el año pasado y se le van haciendo algunas actualizaciones que define el Poder Ejecutivo. Lo que calculan en los fundamentos del proyecto que dice el diputado Cristian Castillo, es que hay una pérdida del 75% del presupuesto producto de esta prórroga y de la no actualización correspondiente a la inflación interanual que hubo. Vamos a la siguiente placa. Parte de los fundamentos también es que toda esta situación de recorte presupuestario afecta a más de 2 millones de estudiantes. Hay en total, entre todas las universidades, hay más de 200.000 docentes y no docentes. Son 55 universidades nacionales y que también esta problemática incluye a 71 institutos de investigación y hospitales, ¿no? Porque también, por ejemplo, en una universidad hay hospitales escuela, entonces, bueno, todo este financiamiento que se plantea que plantean, quienes convocan a la movilización en el día de hoy y también este proyecto del diputado Castillo, ahí están los fundamentos de por qué declarar esta emergencia. Los institutos de investigación, recordemos que son muy importantes porque, por ejemplo, han tenido participación en distintas investigaciones que después terminaron, entre otras cosas, en la vacuna del COVID. O sea, y además institutos sociales, ¿no? No solamente de ciencia y de tecnología, sino institutos sociales que ayudaron a hacer distintas mediciones para poder generar políticas públicas, ¿no? Con las miradas que se tienen sobre los institutos de investigación de distintas problemáticas. El aporte que después hacen es muy importante. Claro, sí, completamente. Y nos quedaba una placa más para repasar los fundamentos. ¿Por qué plantea este proyecto que este aumento de 300% del presupuesto sea para todos los gastos totales, incluidos los que tienen que ver con los salarios? Es porque los salarios docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 60%. También se menciona especialmente la situación del aumento de las facturas de luz. Vimos las imágenes estos días de muchas facultades donde tienen las luces apagadas o no permiten el uso de ascensores, incluso de hospitales como el Hospital de Clínicas, que también estaba sin luz en varias. Esto es porque las autoridades denunciaron que les llegaron facturas de luz producto de la quita de subsidios y distintos aumentos que viene ordenando el Poder Ejecutivo,
que se hacen impagables y hacen más dificultoso todavía que se puedan afrontar esos gastos. En el caso, digo, también recordaba, no me quería olvidar de los salarios docentes, hay también un reclamo histórico, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es una situación bastante crítica, que 2 de cada 3 docentes son ad honorem, es decir, que trabajan gratis. Y eso es porque no se abren concursos, entonces eso es parte del reclamo que también atraviesa todos los sindicatos docentes que hacen la convocatoria el día de hoy, que lo menciona también los fundamentos. 2 de cada de 3 van por el prestigio que significa ser docente de la Universidad de Buenos Aires, por la experiencia, por las ganas de transmitir conocimientos, y también porque seguramente sea algo que simplemente les gusta, porque, claro, o sea, digamos, creo que al 100% de los docentes nadie puede vivir de la docencia. La verdad que sí, en términos generales, ¿no? Pero me da la sensación que con un solo cargo como docente nadie hoy puede vivir de ese sueldo en una Argentina que bueno, que tiene los precios que tiene. Pero si encima vos decís que 2 de cada 3 es ad honorem, entonces cuando hablamos de los gastos que necesitaría cubrir la Universidad de Buenos Aires son todavía mayores, porque solamente se está considerando el 1%, no sería el 1%, sería el 30 y pico por ciento en realidad, sí, 2 de 3. Sí, claro, 30%. ¿No? Claro, sí, así es. Y bueno, esto pero viene arrastrándose hace mucho tiempo, bueno, muchas cátedras que tienen ayudantes de cátedra, esos son generalmente los que son ad honorem, pero bueno, está esta dificultad de que no se abren esos concursos. Y bueno, el proyecto también del diputado Castillo, el último dato es que también dice, bueno, esta situación no es de ahora, ¿no? Y muestran un cuadro en los fundamentos del proyecto donde dejan en claro que la pérdida presupuestaria se viene dando hace muchos años y acumulada hace alrededor de 20 años desde el 8%, sí, en relación a lo que se necesita para que funcione bien. Así que este es un poco el debate que va seguramente a estar. 8% por año. 8% en total acumulado, desde el 2007, hasta la actualidad. Ok. 8% por año de... No, acumulado. O sea, 8. Por eso, acumulado. Eso es lo que... muestran un me lo cuadro explicó con todo 2 el detalle. veces, y 2 veces lo dije mal. Fantástico. Bueno, todo esto va a quedar hoy seguramente expresado con pancartas. Jessy, vos me contabas esto que ya había algunos estudiantes que estaban reuniéndose acá en la Plaza de los Dos Congresos, que es uno de los puntos de concentración. Muchos también empiezan a salir de las principales sedes universitarias. Recordaron también que es una marcha a nivel federal, o sea que es mucho más difícil de dimensionar el volumen que va a tener la concentración, pero se cree que va a ser una concentración masiva y a la que por primera vez van a participar los rectores, que no suelen adherirse a todo esto, además de representantes de la oposición. Hay que ver qué hace Sergio Massa, porque estaba medio como presionado, entre comillas, por su hija. Al parecer que ella va a marchar. Dijo y que le iba a había participar. pedido. Había anunciado que iba, ¿no? Sí. Sí, hay que ver si termina yendo, porque no sé cuál puede ser. Viste que el político tiene que sí, y ex candidato, evaluar bien, porque también hay reproches para lo que fue la gestión de Sergio Massa como economista, porque también desfinanció o desinvirtió en la universidad. Sí. No tengo ahora, el número, sí, pero estaba consignado en una... Sí, no alcanzó la suba del presupuesto a la inflación el año pasado. Claro. Eso también había críticas Claro. de parte de los sectores universitarios. Hasta ahora mantuvo el silencio Sergio Massa, no habló públicamente. Cristina Fernández hoy desde la tuiteó, elección, ¿no? y puso una foto de su libreta universitaria, la de Néstor, y una foto de ellos dos durante su paso por la Universidad de Ciencias Jurídicas de La Plata. En La Plata, sí. Y ahí puso eso en el tuit. Y posiblemente Máximo Kirchner esté presente con la Cámpora. sí, la Cámpora va a estar presente, en la marcha. Axel Kicillof. Hay que ver si lo hacen con bandería política, más allá de las caras, digo, si despliegan las Claro. banderas identificatorias con los movimientos políticos, o lo hacen... Algunos movimientos respaldando. sociales sí tenían Sí, movimientos las banderas sociales, sí. identificatorias, sí.
Bueno, Sí. después está también la UCR, que muchos de los diputados también anunciaron que van a participar. Ellos, Pero no sabemos si van a dar quórum en la sesión de mañana, por ejemplo. Claro, más bien se inclinan la mayoría del bloque se inclina a no dar quórum en la sesión de mañana. Convocada por Unión por la Patria. Claro, pero puede haber una opción, digamos, de que algunos diputados más disidentes a esa postura mayoritaria sí se sienten para el quórum, pero es difícil que se alcance. Pero yo creo que de alguna manera es también una estrategia para mostrar quiénes están dispuestos, digo, por parte de algunos bloques que convocan, demostrar un poco quiénes son los que están dispuestos a tratar verdaderamente estos temas en una sesión o no. Sí. Y lo que puede ocurrir en el día de mañana, si no se alcanza el quórum, que se haga igualmente, hagan algunas intervenciones referidas manifestaciones en minoría, se dice, ¿no? manifestaciones en Es el minoría, término. así es. Vamos a ver lo que decía el diputado Valdés sobre este tema. Mañana va a ser la marcha de los que nunca hubieran querido marchar, porque tener que salir a las calles a reclamar por la educación, por lo que es un derecho humano básico, el poder educarse en la universidad, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Mañana va a ser por la universidad, pero bueno, con orgullo veo que en esta ciudad de Buenos Aires universidades privadas, estudiantes de universidades privadas se han solidarizado y van a marchar con los estudiantes de la universidad pública. O sea, yo siempre trato de buscar puntos, puentes en la sociedad para que seamos lo menos grieta posible y sobre todo en los que son reclamos de la comunidad. A ver, el orgullo que uno siente en el mundo cuando de toda América Latina el único país que tiene 5 premios Nobel es la Argentina, y son 5 premios Nobel que salieron de la universidad pública. Y de la ciencia, ¿no? Y de las ciencias duras, sobre todo. Tenemos 2 Nobeles de la Paz y 3 de ciencias duras, ¿no? Y salieron los 5, los humanistas y los científicos, salieron de la Universidad de Buenos Aires. Ahí está la palabra del diputado Valdés sobre este tema, sobre la cuestión universitaria que estábamos hablando. Mañana, entonces, Unión por la Patria aprovecha, entre comillas se la aprovecha, ¿no? Todas estas consignas, estas cuestiones, y la llama las pone todas juntas, las aglutina, más la cuestión del FONID y la fórmula jubilatoria, y las concentra en un temario que tiene como 24 ítems, en una sesión que para el que van a tener que construir quórum. Hay que ver quiénes son los que van a brindarse o no para que dé arranque esta sesión. Algunos dicen que va a terminar siendo una sesión en minoría, sin posibilidad de reunir el quórum. Probablemente sin quórum. De todas maneras, los diputados pueden hacer uso de la palabra, pero bueno, no se puede votar ni tratar ningún proyecto. Una muestra, un reflejo de que probablemente lo más probable es que no haya quórum, como decía Jessica, es que no está incluido en el temario el DNU, el mega DNU 7023, que la oposición, en caso de tener en el poroteo previo, como decimos, certezas de que mañana hubiese conseguido el quórum, hubiese incluido ese tema. Como decía Jessica, le puede servir, o sea, el pensamiento, la estrategia de la oposición es que por más que no consigan quórum, puede servir para el posicionamiento, el pedido de esta sesión especial, estas expresiones en minoría, no en cambio con el tema del DNU. El DNU, la oposición lo va a llevar al recinto en el caso de que efectivamente tenga los números. Y mismo mañana el debate por la ley de bases también empieza. Eso no está confirmado, sí, no pero está puede confirmado. ser. Lo que sí va a comenzar en el día de mañana, Meli, es una informativa a las 9 de la mañana de la Comisión de Legislación del Trabajo para empezar a abordar el proyecto que elaboró la UCR de reforma laboral,
que se va a intentar incorporar a la ley de bases. Va a ser con expositores, va a ser con distintos invitados, abogados, seguramente trabajadores de distintos sectores, para que den su opinión sobre los puntos de este proyecto. O sea, el día abre con legislación del trabajo, con el tema de la reforma laboral, claro. Que es algo... A ver, por eso no es menor que en el día de hoy, por ejemplo, marcha CGT y CTA, porque no solamente lo hacen abrazando a la educación pública, sino que también lo hacen con sus propias consignas, ¿no? Y lo que ellos no quieren, entre otras cosas, dentro de esta reforma laboral, es el tema de los sindicatos, de cómo se financian los sindicatos, el 1% de los sueldos que de manera automática va a un determinado sindicato, que eso se pretende modificar. Eso está, Meli, en el proyecto de la UCR está, sí, pero probablemente la versión más fuerte acá en el Congreso es que va a terminar saliendo para que pueda avanzar. Están anunciados mañana en la Comisión de Legislación del Trabajo referentes sindicales, también de las cámaras empresariales. Hay que ver quién viene porque los sindicalistas tienen una posición, digamos, en algunos casos ambigua, no ambivalente, decir, bueno, algunas cosas no pasan, el punto que decías vos, otras podría ser claro, la eliminación o la suspensión de las multas, la extensión del periodo de prueba, el fondo de cese, también en algunos casos están planteando que podrían acompañar, claro. Así que hay que ver quiénes son los referentes que exponen mañana y qué posición tienen. Pero de nada se habla en esta reforma laboral de la reducción de la jornada. No. Digamos, de todo lo que son los derechos adquiridos para los trabajadores, ¿no? De las indemnizaciones. Sabés que con respecto a las horas, lo que propone la propuesta, o sea, lo que tiene la propuesta de la UCR es volver a una especie de banco de horas, donde vos tenés que estar disponible, por ejemplo, podés trabajar un día 2 horas y otro día podés trabajar 12. Entonces, como que vos tenés un banco de horas donde la empresa te va diciendo, hoy haces tantas, mañana tantas, y así que... Bueno, ¿la empresa te dice? Claro, eso sería un cambio también importante respecto a la legislación actual. Esa posibilidad la incorpora el proyecto de la UCR. Muy difícil, ¿no? Que con el nivel de pluriempleo que tenemos, tenemos mucho desempleo, mucha informalidad y mucho pluriempleo. Con ese nivel de pluriempleo, ¿cómo haces para sostener distintos empleos? Y un día vas a trabajar 2 horas, otro día trabajas 12, otro día trabajas 8. Y quizás la semana que viene te cambia de nuevo. O sea, eso... No, sí, no quienes trabajan, por ejemplo, en turnos rotativos, siempre, bueno, es difícil la vida en los turnos rotativos. ¿Seguro? Para organizarte, no sé, si tenés familia, si querés estar con tus chicos, si una semana trabajás... recuerdo, bueno, empresas de una gaseosa muy conocida, me acuerdo que me contaban, tiene un turno que una semana trabajás en un turno, a la siguiente en otro y a la siguiente en otro, entonces nunca, o sea, te afecta el sueño y también a que no podés estudiar, no podés planificar nada porque tus horarios cambian permanentemente. Claro, sí, me parece un esquema, por lo menos, salvo que tengas un esquema de tipo telemático, híbrido, que puedas vos ir decidiendo sobre ese banco de horas. Por una cosa es que el y con trabajador... una empresa, ¿no? Trabajando en una empresa es más probable. Como decís vos, en varias empresas ya es muy difícil porque se superpone si que tenés el más mismo de un trabajo, día, decís claro, vos. más de un trabajo. Claro, eso es lo que digo, con el nivel de pluriempleo. Se superpone que un día en varios trabajos te piden más horas y es más complicado. Claro, sí, eso mismo, que hoy por hoy también es como otro fenómeno de la época, que producto del costo de vida que tenemos, muchos de nosotros tenemos más de un empleo y ahí es difícil de compatibilizar. Por eso digo, salvo que sea una decisión del empleado y no del empleador. Bueno, hoy que puedo, trabajo y le meto 12 horas seguidas. Pero ojo, porque también hay otra cuestión que lo hablábamos mucho, sobre todo con los diputados de extracción sindical, que asociado a la cuestión de la reducción de la jornada laboral, entre otras cosas lo que se busca es bajar el porcentaje de accidentes laborales, porque eso también forma parte después de los juicios laborales. Un porcentaje muy importante de los juicios laborales no es solo cuestiones vinculadas a la muerte en situación de trabajo, sino es a todos los accidentes que podés tener en el ámbito laboral, producto de que no están cuidados
desde la silla en la que te sentás, la luz que te ponen, hasta la cantidad de horas que muchas veces pasas haciendo, no sé, manipulando una máquina y en algún momento te cortas un dedo. Sí. Porque tu concentración llega un momento que no te va a pasar otra cosa más que tengas un accidente. Sí. Así que no es solo por una renovación de empleados o derrotar la planta de empleados o de generar más empleo, que es un poco lo que dicen algunos que vienen de, no sé, Yasky, por ejemplo, dice que se generan más puestos de trabajo haciendo una reducción de la jornada laboral, pero también el tema de los accidentes. Bueno, con el último hilo de voz, sí. Gracias, se quedan por supuesto aquí en la pantalla de DTV. Mañana entonces un día donde hay que estar ahí prendidos, siguiendo de cerca a ver cómo es el devenir de esta actualidad. Y hoy por supuesto vamos a estar siguiendo todo lo que suceda afuera del Congreso también en esta marcha convocada en defensa por la educación pública. Se quedan con Horacio Ambón y con todo el equipo. Gracias Jessy, gracias Martín también. Chao, hasta mañana.